Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un nuevo vídeo en nuestro canal donde ya vamos a cerrar una serie que hemos dedicado a este controlador de humedad relativa, el XHW3005. Yo creo que nos ha dado tiempo a experimentar con él, a mirar, a ver la humedad relativa, hacer una incubadora ficticia y aplicar pues este controlador junto con un generador de niebla, que era el dispositivo que habíamos conectado a este para aumentar la humedad cuando fuera necesario. Y hoy, como ya decíamos en vídeos anteriores, vamos a ver simplemente cómo se programa. Es muy fácil y lo vais a ver inmediatamente. Y para ello metemos un poquito más de zoom para que se vea mucho más claro. Y fijaros, tiene simplemente dos teclas, una hacia arriba, otra hacia abajo, y aquí pues la pantalla marcará la humedad relativa y ese pilotito que nos marcará cuando esté activando o desactivando, conectando o desconectando el dispositivo que hayamos decidido conectarle para subir la humedad relativa. En este caso, cada vez que se encienda, pues simplemente nuestro generador de niebla estará funcionando. Así que aplicamos corriente y te lo contamos. Ahí está, y rápidamente nos marcará la humedad relativa que tenemos ahora mismo aquí en esta habitación donde estamos grabando el vídeo. Fijaros qué humedad relativa. 60,4%, sería perfecta si estuviésemos incubando, pero también teniendo en cuenta de que estaríamos a 37-38 grados centígrados en la incubación, y en esta misma habitación, pues ya te doy más información, tenemos tan solo 12, casi 13 grados de temperatura. Está claro que si subiera la temperatura hasta esos 37-38, pues ya la humedad relativa no sería la que estáis viendo en la pantalla. En fin, se trata de que marquemos en este dispositivo una humedad relativa mínima, de la cual no bajará, supuestamente, y una humedad relativa máxima en la cual automáticamente se desconectará y la dejará caer hasta la mínima que hayamos marcado. Es decir, se manejará entre la mínima y máxima que le programemos. Entonces, ¿cómo se programa la mínima? Pues la mínima se programa dejando pulsada esta tecla. La dejamos pulsada y marca 85. Esa es la mínima que le pusimos para nuestros experimentos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es bajarla, por ejemplo, al 55%. ¿Cómo? Repito, dejamos pulsada esta tecla, ahí está parpadeando, y le damos ahora al botón para abajo, ¿veis? Y cada vez que le vayamos dando, pues evidentemente seguirá bajando. Si lo dejamos pulsado, pues correrá mucho más. Vamos a dejarlo, como digo, en el 55%. Ahí está. 55%. ¿Vale? Ahora lo dejamos sin tocar, sin pulsar. Y ahí está ya registrada la humedad relativa mínima. Y vamos a poner que la máxima se quede en el 60%. Pues en este caso dejamos pulsada esta tecla para la máxima. La misma operación, parpadea, y ahora ¿qué hacemos? Pues le damos a bajar. No fijaros en qué estaba programado, porque son, ya digo, experimentos que hemos realizado en diferentes vídeos, en vídeos anteriores. Ahí está, vamos a dejarla en el 60%. Ahí está, dejamos de pulsar y automáticamente volverá a la humedad relativa que tenemos ahora mismo en esta habitación. Ahí está, vamos a centrarlo un poquito, que se nos ha ido pulsando las teclas. Ahora mismo la humedad relativa con este controlador
se movería del 55 al 60%. Si pulsamos, dejamos pulsada la mínima, fijaros, y aparecería el 55, que es la mínima. Y ahora pulsamos esta y aparece la máxima. Ahí está. La máxima está en el 60% de humedad relativa. Estos dispositivos vienen muy bien, sobre todo para lugares donde tengamos muchos problemas para subir la humedad relativa en el interior de nuestras incubadoras, utilizando pues humidificadores, generadores de niebla como hemos experimentado nosotros, resistencias sumergibles en agua, en fin, cualquier cosa que genere un aumento de humedad en el interior, ¿vale? Es el vídeo que nos faltaba para completar la serie que corresponde a este controlador, el XHW3005. Pues con esto aparcamos aquí hasta que, quién sabe si en un futuro lo acoplemos a una de las futuras incubadoras que hagamos, y evidentemente continuaremos aquí en nuestro canal viendo otros dispositivos que nos puedan ser útiles en un futuro para realizar nuestras incubadoras caseras. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.